Detente ahora mismo y escucha con atención, porque lo que ocurrió en Australia no fue una noticia más, no fue un hecho aislado, no fue un simple brote de locura, fue una señal, una advertencia, y quizás el reflejo más incómodo de una verdad que muchos prefieren callar. ¿Qué pasa cuando el odio deja de ser discurso y se convierte en acción? ¿Qué pasa cuando una ideología violenta cruza la línea y decide matar? Y para entender esto no basta con la indignación emocional. Es necesario comprender los procesos que llevan a que una persona o un grupo justifique la violencia como algo legítimo. Porque como explican las Naciones Unidas, la radicalización violenta no aparece de forma espontánea, sino que es el resultado de procesos sociales, ideológicos y psicológicos que se desarrollan con el tiempo y que pueden pasar desapercibidos hasta que se manifiestan en actos extremos y devastadores. Australia, un país que durante décadas fue presentado como modelo de estabilidad, convivencia multicultural y seguridad, se despertó con una herida imposible de ocultar: judíos asesinados por un ataque motivado por antisemitismo y radicalización ideológica, un hecho que sacudió no solo a una comunidad, sino a todo el mundo occidental. Y la pregunta ya no es ¿qué pasó?, sino ¿por qué pasó? ¿Y por qué podría volver a pasar? Porque según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la radicalización hacia el extremismo violento suele prosperar en contextos donde existe polarización social, discursos de odio normalizados y una falta de confrontación clara frente a las ideologías que justifican la violencia. Y estos factores no son exclusivos de países en guerra, sino que también se presentan en sociedades modernas y democráticas, donde el silencio institucional y social actúa como un facilitador. Quédate hasta el final, porque en este análisis no solo vas a entender el contexto de lo ocurrido, vas a descubrir cómo el extremismo religioso puede infiltrarse en sociedades modernas, cómo el antisemitismo se recicla con nuevos discursos y por qué ignorar estas señales tiene consecuencias reales, letales y definitivas. Y aquí es importante señalar que, según la UNESCO, el antisemitismo no es únicamente un problema de seguridad, sino un fenómeno educativo, cultural y social que se alimenta de estereotipos, desinformación y narrativas históricas distorsionadas, y que cuando no se confronta de manera directa, tiende a reaparecer bajo nuevas formas, incluso en contextos donde se creía superado por completo. Tal vez tú, como millones de personas, creías que este tipo de violencia pertenecía al pasado, a conflictos lejanos, a regiones inestables. Tal vez pensabas que en ciudades desarrolladas estas cosas no ocurren, que la tolerancia había ganado la batalla, pero la realidad es otra. La violencia ideológica no desapareció, solo aprendió a esconderse mejor. Y de acuerdo con estudios citados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el extremismo violento se adapta a los contextos modernos, utilizando lenguajes contemporáneos, plataformas digitales y discursos que aparentan ser reivindicaciones legítimas, cuando en realidad promueven la exclusión y la deshumanización del otro. Cuando un ataque así ocurre, sentimos miedo, porque nos recuerda que nadie está completamente a salvo. Sentimos rabia, porque la vida humana se pierde por odio. Sentimos confusión, porque los discursos oficiales suelen suavizar la verdad. Y sentimos impotencia, porque pareciera que señalar el problema se vuelve más peligroso que el problema mismo. Y según expertos en prevención del extremismo, esta reacción colectiva es parte del impacto buscado por la violencia ideológica, porque genera parálisis social, miedo a hablar y una autocensura que termina beneficiando a quienes promueven el odio. Si alguna vez has sentido que algo no encaja, que hay temas que no se pueden tocar, que ciertas verdades se evitan por corrección política, entonces este mensaje es para ti, porque el silencio nunca ha sido neutral. El silencio siempre beneficia al agresor. Y como advierte la UNESCO en sus guías educativas, el miedo a incomodar no puede convertirse en una excusa para ignorar discursos que ponen en riesgo la dignidad humana, porque la omisión sistemática frente al odio termina normalizándolo en el espacio público y privado. Para entender lo ocurrido en Australia, debemos separar cuidadosamente dos cosas:
la fe y la ideología radical. El Islam, como religión practicada por millones de personas pacíficas, no es sinónimo de violencia, pero el islamismo radical es otra cosa, y según múltiples informes académicos y de seguridad, es una ideología política extremista que instrumentaliza elementos religiosos para justificar el uso de la violencia. Negarlo no protege a nadie, y confundir deliberadamente estas dos realidades solo dificulta la prevención efectiva del extremismo porque impide identificar la verdadera raíz del problema y diseñar respuestas proporcionales y justas. El ataque contra judíos no surge de la nada. El antisemitismo ha sido una constante histórica, pero hoy se mezcla con narrativas modernas conspirativas y discursos religiosos radicalizados, donde el judío es presentado como enemigo opresor corrupto o culpable universal. Y según la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, esta deshumanización es una de las señales más claras de antisemitismo contemporáneo, porque reduce a personas reales a símbolos del mal y abre el camino hacia la violencia física y psicológica. En muchas corrientes extremistas se enseña que el conflicto no es solo político, sino espiritual. Y de acuerdo con investigaciones citadas por Naciones Unidas, esta visión convierte la violencia en un deber moral, porque elimina cualquier límite ético cuando el agresor cree actuar en nombre de una causa sagrada. Y cuando esa idea se arraiga en una mente joven o fanatizada, la violencia deja de ser un crimen y se convierte en misión con consecuencias irreversibles. Uno de los errores más graves de las sociedades modernas ha sido confundir tolerancia con pasividad. Respetar culturas no significa permitir discursos que promueven el odio. Respetar religiones no implica cerrar los ojos ante quienes las usan como excusa para matar, y como señala la UNESCO, la verdadera tolerancia se basa en la defensa activa de los derechos humanos, no en la neutralidad frente a la violencia, ni en la indiferencia moral. El extremismo se alimenta del silencio, crece cuando nadie lo confronta. Se fortalece cuando se le excusa y explota cuando encuentra el momento adecuado. Y Australia lamentablemente fue uno de esos escenarios donde muchas señales estaban presentes, pero no se tomaron con la seriedad necesaria. Algo que, según expertos en prevención del extremismo, es un patrón repetido en distintos países antes de ataques violentos que pudieron haberse evitado con intervención temprana. La radicalización no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con discursos victimistas, sigue con la demonización del otro y termina con la justificación de la violencia. Un proceso descrito por la ONU como gradual acumulativo y altamente influenciado por entornos sociales y digitales cerrados donde no existe contraste de ideas ni pensamiento crítico suficiente. El antisemitismo funciona como una herramienta central porque ofrece un enemigo histórico cargado de simbolismo. Se reciclan mentiras antiguas con lenguaje nuevo y, según la UNESCO, estas narrativas se adaptan a cada generación utilizando los miedos y frustraciones del contexto actual para legitimar el odio. Las autoridades y los medios a menudo temen señalar el componente ideológico por miedo a ser acusados de intolerantes, pero como advierten organismos internacionales, esa omisión impide atacar la raíz del problema y deja a las sociedades expuestas a nuevas formas de violencia que se repiten con patrones similares. Lo ocurrido en Australia no es un caso aislado, se conecta con ataques en Europa, Medio Oriente y otras regiones donde el extremismo islamista ha señalado a judíos como objetivos legítimos por identidad y no por acciones individuales. Y esto, según Naciones Unidas, cumple con todos los criterios de discurso de odio extremo y persecución ideológica. Vivimos en una era donde decir la verdad puede ser más peligroso que mentir, donde cuestionar una ideología violenta puede ser etiquetado como odio y donde la autocensura se convierte en norma. Pero como advierten expertos en derechos humanos, la verdad no desaparece. Solo se acumula hasta que estalla con consecuencias sociales profundas. Aceptar esto duele, porque implica reconocer que existe una guerra ideológica silenciosa y que no todos los conflictos se resuelven con diálogo,
cuando una parte justifica la violencia sagrada. Y mientras se ignore esta realidad, personas inocentes seguirán pagando el precio más alto. Si este mensaje te incomoda, es porque toca una verdad profunda, y si algo dentro de ti se despierta, es porque comprender estos procesos es el primer paso para no ser manipulado por narrativas simplistas, que prometen respuestas fáciles a problemas complejos. La verdadera paz no se construye ignorando el odio. La verdadera tolerancia no protege al extremista, y la pregunta final no es si esto volverá a pasar, sino qué estamos dispuestos a hacer para evitarlo. Porque como coinciden Naciones Unidas y la UNESCO, la prevención comienza con educación, valentía moral y disposición a nombrar los problemas por lo que son, y actuar en consecuencia colectiva. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, te invito a continuar con el siguiente contenido, donde analizamos cómo el extremismo se infiltra en sociedades modernas y cómo identificar sus señales antes de que sea demasiado tarde, porque entender hoy puede salvar vidas. Mañana continuar con el siguiente contenido, donde analizamos cómo el extremismo se infiltra en sociedades modernas y cómo identificar sus señales antes de que sea demasiado tarde, porque entender hoy puede salvar vidas mañana. Este enfoque explicativo requiere también reconocer el papel de la educación formal e informal, porque según la UNESCO, los sistemas educativos son espacios clave donde se puede prevenir la radicalización, enseñando pensamiento crítico, historia contextualizada y respeto activo por la diversidad humana. Cuando estos elementos faltan, el vacío suele ser ocupado por narrativas extremistas que ofrecen pertenencia y sentido a través del rechazo del otro. Y este proceso es especialmente peligroso en jóvenes, que buscan respuestas simples a problemas complejos y encuentran en discursos radicales una sensación artificial de propósito y poder. Por eso organismos internacionales insisten en que la prevención no puede limitarse a la seguridad policial, sino que debe incluir políticas culturales, sociales y educativas, sostenidas en el tiempo. Además, es fundamental comprender el rol de las plataformas digitales, porque según informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Internet ha acelerado la difusión del extremismo, permitiendo que ideologías violentas crucen fronteras y se presenten como movimientos legítimos mediante propaganda emocional cuidadosamente diseñada. Esta propaganda utiliza imágenes, lenguaje religioso y relatos de victimización para captar atención y normalizar el odio paso a paso. Y cuando no existe una respuesta clara, estas narrativas se consolidan en comunidades virtuales cerradas, donde la violencia es celebrada y reforzada colectivamente. Otro aspecto crucial es el impacto en las víctimas, porque como señalan organismos de memoria histórica, el daño no termina con el ataque físico. Las comunidades afectadas viven con miedo, desconfianza y trauma prolongado, lo que erosiona la cohesión social y alimenta ciclos de polarización, que los extremistas aprovechan para justificar nuevos actos. Por eso reconocer el componente ideológico no es un acto de odio, sino de responsabilidad ética y social, porque permite proteger a las víctimas futuras y fortalecer la convivencia basada en derechos humanos. Finalmente, es necesario entender que la neutralidad frente al extremismo no es una posición moralmente sostenible como advierten repetidamente las Naciones Unidas cuando el odio se organiza y se arma. El silencio se convierte en complicidad involuntaria y solo una sociedad informada, crítica y valiente puede romper ese ciclo antes de que la violencia vuelva a repetirse. Esta comprensión integral exige también responsabilidad individual, porque cada persona que cuestiona desinformación, que rechaza estereotipos y que defiende la dignidad humana, contribuye a debilitar las bases del extremismo, y como subraya la UNESCO, la construcción de paz comienza en lo cotidiano, en conversaciones, decisiones y valores compartidos que rechazan la violencia como medio legítimo. De este modo, la prevención deja de ser un concepto abstracto y se transforma en una práctica diaria sostenida por educación, memoria histórica y valentía cívica frente al odio, porque sólo así las advertencias del pasado
se convierten en acciones presentes, capaces de proteger vidas y preservar la convivencia futura, con conciencia colectiva activa y compromiso ético constante, permanente, universal.